Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de maquillaje y misterio. Hoy vamos a hablar sobre el caso real que inspiró la temporada 2 de la serie Dirty John. No hace mucho subí la parte 1, que era el caso de Dirty John, como dice la serie. Y la temporada 2 es una historia totalmente diferente, otra historia que también es un caso real y es el caso de Betty Broderick. Algunas personas me pedisteis que hiciera también la temporada 2 y hoy os lo traigo. Antes de empezar, voy a dejar por aquí mi Instagram y mis TikToks. También, si te gusta este tipo de contenido en el que cuento casos reales mientras me maquillo, suscríbete al canal y déjame un me gusta. Y el otro día estaba navegando por AliExpress, lo hago mucho, por las noches me pongo AliExpress y me pongo a mirar. De verdad es que hay cosas demasiado chulas en AliExpress. Y encontré una mantita, os la voy a poner por aquí. Yo aquí tengo esta manta blanca que me gusta bastante, pero bueno, me fastidia un poco que al ser blanca se mancha enseguida. O sea, a veces me toco el maquillaje y luego hago así y ya se mancha y la tengo que lavar un montón. Entonces vi esta mantita y dije, ¿no es perfecta para mi sillón? ¿Qué creéis? ¿Debería comprarla? ¿Debería ponerla aquí? No lo sé. Dejadmelo en comentarios. ¿La pondríais aquí? ¿Quedaría bien? No sé si quedaría bien con el resto del fondo. Y bueno, sin nada más que decir, empecemos con el caso de Betty Broderick. Elizabeth Ann, más conocida como Betty Broderick, nació el 7 de noviembre de 1947 y creció en East Chester, en Nueva York. Era la tercera de 6 hijos del matrimonio de Marita y Frank Bisceglia. Marita era irlandesa-americana y Frank era italiano. Frank y Marita eran católicos romanos y ellos venían de familias bastante humildes, pero el padre de Betty había fundado una empresa de yeso, la cual tuvo mucho éxito. Ellos eran una familia de clase media alta. Los padres de Betty le inculcaron desde que nació que su papel en la vida era convertirse en una buena esposa y en una buena madre. Y ya, eso era todo. Betty se graduó en el colegio y la Universidad Católica de Mujeres de Riverdale en Nueva York. En el año 1965, cuando Betty tenía 17 años, conoció a un hombre llamado Dan Broderick. Dan venía también de una familia católica y Dan y Betty se conocieron en una fiesta después de un partido de fútbol entre dos universidades. Dan era estudiante de la universidad en ese momento. En esa fiesta Dan le dio una servilleta a Betty con su nombre y tal, como presentándose. Y poco después ya empezaron a salir. Dan iba continuamente a casa de Betty a verla y pasado un tiempo, no mucho, se comprometieron. Dan Broderick era de Pittsburgh, Pensilvania, y cuando se comprometieron él asistía a la Universidad de Medicina ubicada en Nueva York. El 12 de abril de 1969 se casaron en la iglesia de la Inmaculada Concepción ubicada en East Chester. La boda fue súper lujosa, súper glamurosa, así la hizo la madre de Betty. Y de luna de miel se fueron en crucero al Caribe. Cuando regresaron de la luna de miel resulta que Betty se enteró de que estaba embarazada. Era una niña y la llamaron Kimberly. Tuvo 4 hijos más con Dan: Lee, Daniel y Red. Después de estos 4 hijos dio a luz a uno más que murió a los 2 días de nacido y no tenía nombre todavía. Durante los primeros años del matrimonio Broderick, ellos eran extremadamente pobres. O sea, literalmente no tenían nada de dinero. Se dice que básicamente eran indigentes. Vivían con cupones de comida, se mudaban constantemente. Betty tenía multitud de trabajos. A todo esto Dan seguía estudiando. Así que Betty, imaginar, tenía que trabajar para 4 niños. Y no solo eso, también para ayudar a Dan a pagar sus estudios. Porque cuando nació Kimberly, la primera hija, Dan dijo que no quería seguir estudiando medicina, sino que quería graduarse
en la Facultad de Derecho, así que se matriculó en la Facultad de Derecho de Harvard, mientras Betty trabajaba para sostener a toda la familia y para cubrir los pagos de la Universidad de Dan. En 1973, Dan ya se graduó de la universidad y la familia se mudó a San Diego. Una vez instalados en San Diego, Dan encontró su primer trabajo como abogado de negligencia médica. Sin embargo, aunque Dan consiguió este trabajo en un bufete de abogados, no le pagaban demasiado bien, o sea, su sueldo era mínimo. Pero poco a poco fue escalando, consiguiendo más contactos. De repente ganó casi $1 millón. Y a partir de ese momento, poco a poco, la familia fue convirtiéndose en millonaria. Dan y Betty empezaron a ser conocidos en los círculos sociales de clase alta de San Diego. Cada vez tenían mejor vida. Dan empezó a ganar muchísimo dinero, a ser un abogado de mucho éxito, y Betty se pudo permitir dejar de trabajar. Y llevaban muy buena vida. Sin embargo, el matrimonio de Dan y Betty, aunque ya llevaban una buena vida con estabilidad económica y todo, el matrimonio no iba demasiado bien. ¿Por qué? Porque Betty se quejaba de que Dan era un padre y un marido ausente. Siempre estaba trabajando, literalmente siempre. Y cuando no estaba trabajando, estaba con sus amigos abogados de bares, o cenando con ellos, charlando. Nunca estaba demasiado en casa. Y esto a Betty le molestaba porque decía que se sentía una madre soltera, encima de 4 hijos. En el año 1980, en una fiesta impartida por los amigos abogados de Dan, en la cual acudieron Dan, Betty y demás abogados, había una chica llamada Linda. En un momento de esta fiesta, Betty escuchó cómo su marido Dan le decía a un amigo suyo sobre Linda: ¿no es hermosa? Y a Betty le pareció muy extraño porque Dan no era el tipo de hombre que fácilmente halagara a otras mujeres y así. Así que se le hizo raro, pero bueno, ella pensó, bueno, esta chica no trabaja en el bufete de abogados ni nada, así que solo está en esta fiesta, simplemente no volveremos a verla, así que no pasa nada. Linda Colquena tenía 21 años en ese momento, nació en una familia trabajadora de clase media en Salt Lake City, Utah. Ella había trabajado para la Delta Airlines, había sido azafata de vuelo. Y de Delta Airlines fue despedida Linda porque se dice que la sorprendieron estando involucrada en un escenario indigno a bordo de un avión con un pasajero. Estaba sentada en el regazo de un pasajero y mimándolo, dicen, mimándolo. Y bueno, después de esta situación la despidieron. Entonces Linda decidió trabajar como recepcionista. Bueno, se acabó esa fiesta donde conocieron a Linda y todo, pero poco después Dan contrató a Linda como su asistente y poco a poco comenzaron a tener una aventura que duraría los siguientes 3 años. Cuando Dan contrató a Linda, Betty tenía sospechas. Ella le decía a Dan que tenía sospechas de que pasaba algo entre él y Linda, pero él lo negaba todo. Y Betty, aunque tuviera sus sospechas, pues ella confiaba en su marido y pensó, bueno, debo estar en un periodo de paranoia, así que decidió ir a un terapeuta, porque no le gustaba cómo se estaba sintiendo, y si su marido le decía que no estaba pasando nada entre él y su secretaria, pues era que no estaba pasando nada. Sin embargo, Betty dejó de ir al terapeuta cuando pudo corroborar sus sospechas. El 38 cumpleaños de Dan, bueno, cuando Dan cumplió 38 años en su fiesta de cumpleaños, es que el 38 cumpleaños, ¿no suena un poco raro eso? Bueno, Betty quería darle una sorpresa a su marido en la oficina, así que sin previo aviso fue hacia su oficina con una botella de champán, con flores, rosas, para celebrar ahí su cumpleaños.
Sin embargo, cuando Betty llegó a la oficina de Dan, se dio cuenta de que él no estaba allí. Una recepcionista le dijo que no se encontraba allí su marido Dan. Betty fue a la oficina de Linda y se dio cuenta de que Linda tampoco estaba ahí. Qué extraño. Betty pasó el día en la oficina esperando a su marido Dan por si estaba en alguna reunión, en algún juicio, lo que fuera. Pero él nunca llegó a la oficina ese día. No solo él, sino que Linda tampoco llegó nunca a la oficina ese día. Pero lo más extraño de todo fue cuando Betty entró en la oficina de su marido Dan y se dio cuenta de que ahí ya se había celebrado su cumpleaños. Estaba lleno de globos, un pastel, botellas vacías de vino. Parecía que Dan ya había celebrado su cumpleaños con alguien. Betty se dio cuenta en algún momento atando cabos de que Dan no estaba en su oficina, Linda tampoco. Ya se había celebrado, los dos no volvieron ninguno al trabajo ese día. Bueno, Betty se fue muy enfadada para su casa, cogió los trajes caros de su marido Dan y los quemó. Dan seguía negándolo, el matrimonio se seguía deteriorando. Betty estaba segura de que Dan y Linda tenían una aventura y por fin llegó el día en que Dan lo admitió tener una aventura con Linda, pero no lo admitió para disculparse con Betty, no, sino como motivo de que se iba de casa y quería separarse de Betty. Después de irse de casa, Dan solicitó el divorcio. Betty estaba devastada, le parecía todo injusto. El divorcio fue súper largo y Betty sintió que fue tratada de manera muy injusta. Pues Dan tenía muchos contactos, era un abogado muy exitoso de California, tenía muchos contactos, sabía muy bien cómo funcionaba todo y tenía el poder de alguna manera de fastidiar a Betty durante su divorcio. Digamos que todo podía ir a favor de Dan por sus conexiones y por su influencia entre los abogados. El divorcio de Dan y Betty se convirtió en uno de los divorcios más feos de los Estados Unidos, así lo llamaron. Pues pensemos que ellos eran personas de clase alta, muy exitosos, conocidos. Incluso el show de Oprah Winfrey se puso en contacto con Betty para entrevistarla. Sin embargo, Betty no quiso, se negó a ser entrevistada. Betty cada vez estaba más frustrada. Comenzó a llamar a Dan y dejarle mensajes en su contestador con, mensajes bastante groseros y llena de rabia. Dijeron que ella constantemente abusaba verbalmente de Dan y de Linda. Pues a todo esto Dan seguía con Linda, siguió teniendo ya una relación con ella, ya no era una aventura, sino que ya estaban de manera abierta juntos. Lo que hacía también Betty era reclamar a sus hijos su actitud con su padre y Linda. Pues los hijos, al final Dan era su padre y ellos seguían teniendo una relación buena con él y eso a Betty le molestaba. Un día Dan vendió la casa familiar, la casa en la que parece que vivía Betty, sin el consentimiento de Betty. Betty se enfadó muchísimo y condujo hasta la casa donde vivía Dan con Linda. Entró y vio un pastel en la cocina, era el pastel favorito de Dan, y se enteró de que Linda lo había dejado ahí para Dan. Betty cogió el pastel, subió a la parte de arriba de la casa y untó el pastel. Madre mía, mi nariz, ¿qué es esto? Untó el pastel de crema por toda la ropa de Dan. Después pintó las paredes de la casa con spray y rompió las ventanas. El comportamiento de Betty hacia Dan y Linda era cada vez más violento. Ella estaba todo el tiempo haciendo cosas así de este estilo, dejándoles llamadas, dejándoles mensajes en el buzón de voz, mensajes violentos. Estaba todo el tiempo hablándole a sus amigas sobre su exmarido y todo lo que le había hecho y le estaba haciendo. Dan, por otro lado, mantenía la cabeza fría y pensaba en llevarlo todo de manera legal ante la ley, como estaba bastante a su favor y él pues conocía todos los procedimientos y todo. Él le puso una orden de alejamiento a Betty, la cual Betty violó y fue a prisión durante 3 días.
En ese momento Dan le pasaba $9,000 al mes a Betty y más tarde fueron $16,000 al mes por pensión alimenticia. El siguiente hecho que ocurrió fue en la Navidad de 1985. Betty pasó esa Navidad totalmente sola. Dan y Linda se habían llevado a los 4 hijos a unas vacaciones. Betty se sentía súper sola y amargada y decidió una vez más irrumpir en casa de Dan, donde abrió todos los regalos que llevaban el nombre de Linda y los tiró por toda la sala. A todo esto también pues Betty de alguna manera había dejado un poco de lado el cuidado de sus hijos, en el sentido de que ella estaba súper amargada, con mucha rabia, y vivía así, tratando de atormentar a Dan y a Linda. Betty se dice que tenía la esperanza de que Dan reflexionara y regresara con ella a casa. Pero según el público, cuando todo este divorcio estaba ocurriendo, Dan molestaba a Betty. Pero claro, él lo hacía de manera, pues haciendo estas cosas, ¿no? Vendiendo la casa donde vivía Betty y cosas así. El proceso de divorcio duró 4 años y según la gente, Dan lo hizo a propósito para durante 4 años pues de alguna manera machacar a Betty. Eso dijo el público. El divorcio finalizó en el año 1989. Entonces, ¿qué pasa a continuación? En California hay un concepto legal conocido como créditos de Epstein, que son una disposición bajo la ley del divorcio de California que dice que el cónyuge de apoyo, en este caso era Dan, puede cobrarle al cónyuge dependiente, que en este caso era Betty, la mitad de todas las deudas comunitarias acumuladas a partir de la fecha de su separación. Esto Dan lo tuvo muy en cuenta e hizo que el juez dictaminara que Betty le debía $750,000. En ese momento Dan Broderick era multimillonario. Él solo tenía que pagarle a Betty $30,000 en total y consiguió la custodia total de sus 4 hijos. Betty se quedó devastada y básicamente sintió que su vida había terminado. Y el 22 de abril de 1989, después de que terminara el proceso de divorcio, Dan y Linda se casaron. Con este contexto pasamos a los hechos. Un mes antes de que Linda y Dan se casaran, Betty, alegando necesidad de protección, ya que era una mujer soltera que vivía sola, compró un revólver. También hizo clases de tiro y según algunas personas de su entorno, ella decía a veces que dispararía a Dan. El abogado de Betty un día recibió una carta del abogado de Dan donde había acusaciones de que Betty era mentalmente inestable y había también amenazas sobre mandar a Betty a prisión. El 5 de noviembre de 1989, 7 meses después de la boda entre Dan y Linda, Betty cogió del bolso de su hija Kim las llaves de la casa de Dan, donde vivía junto a Linda y sus hijos. A las 5:30 a.m., Betty irrumpió en la casa de Dan y disparó a la pareja mientras estaban durmiendo en la cama. Ellos despertaron y Linda dijo llama a la policía, y después de que Betty los disparara, Dan dijo está bien, me disparaste, estoy muerto. Betty disparó las 5 balas que había en su revólver y mientras Dan seguía vivo, tras el primer disparo, ella le quitó el teléfono para que no pudiera llamar a emergencias. 2 de las balas las disparó a Linda en la cabeza y en el pecho, y las 3 restantes trató de dispararlas a Dan. Una le dio en el pecho y otra bala dio en la pared y otra en la mesita de noche. Las edades que tenían ellos en este momento: Dan tenía 44 años y Linda tenía 28 años. Después de disparar, Betty se entregó a la policía y admitió haber hecho lo que hizo, pero después en el juicio lo negó. Ella negó haber tenido la intención de matarlos. En el juicio dijo que ella solo quería entrar en la casa de ellos y llevó la pistola para que la escucharan, que ella solo quería que la escucharan.
Dijo que quería apuntarlos, que ellos la escucharan y que si no lo hacían, tenía la intención de dispararse a sí misma. Le preguntaron que por qué, que si tenía la intención de dispararse a sí misma, que por qué no lo hizo después de disparar a la pareja. Y ella dijo que porque se quedó sin balas. En los juicios ella dijo, como he dicho antes, que nunca planeó matarlos, que esto no fue premeditado. Y dijo que cuando entró en el dormitorio sin querer hizo ruido, el cual despertó a Linda. Linda gritó, llama a la policía, Betty le dijo no y empezó a disparar sin darse cuenta de que podía darle a ellos porque la habitación estaba oscura, eso dijo Betty. Dijo que como que el arma explotó de golpe, como que de golpe, ¡pum!, se disparó y ella empezó a disparar, sin saber qué les estaba dando a ellos. Betty contrató al abogado llamado Jack Early para que la defendiera y la defensa alegó que Betty fue una mujer maltratada que fue llevada al límite durante años por abuso psicológico, emocional, mental a manos de Dan. También dijo que Betty era una mujer que sacrificó todo para ser una madre y esposa perfecta. Se demostró en los juicios que Betty tuvo 5 trabajos cuando empezó su matrimonio con Dan, mientras Dan estudiaba, y con el sueldo de estos 5 trabajos de Betty ella pagaba todo, sostenía a la familia y pagaba los estudios de Dan. El abogado dijo que Dan nunca pudo haberse convertido en el hombre exitoso que era en el momento de su muerte sin la ayuda de Betty. Según más testigos, Betty era la madre y esposa perfecta, leal y trabajadora cuando estaba con Dan. Pero Dan cambió fríamente a su mujer Betty por una modelo más joven, dijeron, engañándola a sus espaldas. Después de años de mentiras de Dan y acoso legal y su influencia en el colegio de abogados, obteniendo la custodia de sus 4 hijos y casándose con Linda, Betty explotó y cometió los asesinatos sin premeditación. Esto es lo que alegó su abogado. Sin embargo, el fiscal llamado Kerry Wells retrató a Betty como una mujer, como una asesina de corazón frío, narcisista, egoísta que planeó matar a su exmarido durante mucho tiempo. Reprodujo en los juicios todos los mensajes del buzón de voz que Betty había dejado a Dan y a Linda y presentó pruebas de que Betty había ido en varias ocasiones a casa de Dan a destruir las paredes, la ropa, las ventanas. Kim, la hija mayor de Betty, testificó sobre lo enfadada que estaba su madre Betty con toda la situación y es lo que la llevó a hacer lo que hizo. Y Betty Broderick al final fue acusada por 2 cargos de asesinato en 2º grado, condenada a 2 mandatos consecutivos de 15 años más 2 años por uso ilegal de un arma. Betty en enero de 2010 solicitó la libertad condicional, sin embargo le fue negada porque dijeron que nunca mostró remordimiento por lo que hizo. 2 de sus hijos hablaron a su favor, pidiendo a la junta que liberaran a su madre, y los otros 2 hijos hablaron en su contra, diciendo que su madre Betty debía permanecer encarcelada. Y parece que Betty salió de prisión en 2021, el año pasado. Y esto es todo sobre el caso de Betty Broderick. Dejadme en comentarios qué opináis. Es un caso que cuando sucedió, pues la gente tuvo capacidad de empatizar con Betty porque pues veían que Dan la llevaba un poco al límite, o sea, le hacía un poco la puñeta con el divorcio. Y otra gente opina que Betty estaba mentalmente inestable, porque durante todo el divorcio estuvo así molestando a Dan, irrumpiendo en su casa y todo eso. Dejadme en comentarios qué opináis. Yo opino y me fastidia que la peor parte se la llevaron los hijos, se quedaron sin padres, y eso me fastidia, que los hijos se lleven la peor parte de los divorcios, o sea, qué culpa tendrían ellos. Pero bueno, si os ha parecido informativo el caso, dejadme un me gusta, suscribiros. Tenéis que veros esta temporada en Netflix si no la habéis visto, es la temporada 2 de Dirty John. Pasaros por mi Instagram y mi TikTok. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. Chao.